Hola amigos, buenos días. Estoy de paseo por el bosque. Hola amigos, buenos días. Estoy en medio del bosque y hoy os quería hablar para compartir un secreto con vosotros. Cuando hago mucha actividad que requiere mucho esfuerzo físico o trabajas de manera muy prolongada, muchas horas, acabas por cansarte y acabas por debilitarte. Y tengo un secreto, que es el chocolate. Cojo una barra de chocolate y me la como y al cabo de un rato siento como si recupero las energías. Pero este chocolate tiene que ser de cacao, 100% de cacao o con el mayor porcentaje posible de cacao, porque en los supermercados que se venden barras de chocolate de todas las marcas, te ponen el porcentaje de cacao que contiene. Algunos tienen 99%, otros 90%, otros 80%. Los más comunes alrededor de 70% e incluso menos de 70%. O sea que la barra de chocolate, cuanto más cacao tenga, cuanto más chocolate puro tenga, mucho mejor. Claro que cuanto más chocolate puro es más caro. Y pues hay que escoger marcas blancas que son las marcas del propio supermercado. Hay algunos supermercados que tienen sus propias marcas blancas de chocolate, por ejemplo, Consum. El Consum es un supermercado que voy a comprar con mucha frecuencia. Los que no tienen bastante proporción de cacao, o sea, de chocolate, los que ponen que tengan un 70% o incluso menos, es porque tienen añadidos de azúcar o añadidos de leche condensada. Y esto no es bueno para el cuerpo. Lo único bueno para el cuerpo es el cacao, el chocolate, que refuerza. ¿Y de dónde vino el chocolate? El chocolate vino pues hace 5 o 6 siglos atrás, que en la Baja Edad Media, ya el Renacimiento, en Europa solo se alimentaban básicamente de trigo, de pan y de carne, porque casi no había más alimentos. Y la carne, como no había en frigoríficos, no se podía conservar. Entonces lo salaban, pero cuando lo desalaban y se ponía en el plato, pues tenía muy mal gusto, incluso a veces tenían un gusto putrefacto, a pesar de que las clases altas eran las que más comían carne. Bueno, pues algún cerdo, algún conejo, algún ciervo, lo cazaban, lo despellejaban y ya enseguida lo asaban para comérselo, pero la carne que sobraba era para conservar y solo tenían pues la salazón. Entonces no acompañaba suficiente buen gusto y lo que le añadían era especie. La especie venía de la India y lo que venía de Oriente o de Extremo Oriente, del Lejano Oriente en Asia, pues pasaba por aquello que se llamaba la ruta de la seda, que las describió Marco Polo. Pero hubo una serie de acontecimientos en donde la actualidad es Turquía, en donde quedaban los restos del antiguo Imperio Romano de Oriente, que pasó pues ya a ser dominio de los turcos, de los otomanos. Los turcos otomanos musulmanes estaban enemistados con los cristianos y no consintieron que pasara la ruta de las especies, que normalmente las especies venían de la India. Entonces ya no tenían especie, y la especie, que es como el pimiento este que vas al supermercado y te cuesta 1 euro y algo, pues en aquella época tenía mucho valor, porque no se encontraba en ningún sitio y era pues un añadido que se ponía en la comida, sobre todo en la carne, para darle mejor gusto. Y no se encontraba. Y las clases altas estaban dispuestas a pagar lo que fuera por tener especie para la alimentación. Entonces, en Portugal y en España intentaron buscar una nueva ruta para pues poder llegar a la India y poder abastecerse de especie, porque ya no podían utilizar la ruta de la seda, que tenían que atravesar el Imperio Otomano, que estaba vetado a los reinos cristianos de Europa. Bueno, empezaron los portugueses y dieron la vuelta por África para llegar a la India. Y bueno,
pues los españoles también ambicionaban tener la especie porque que tuviera un monopolio de la especie se iba a ser muy rico, se iba a forrar, porque se pagaba lo que fuera por esto. Entonces buscaron otra ruta y se fueron más al oeste, y de esto se hizo cargo Colón y descubrió unas islas. Cuando llegó ahí donde es el mar del Caribe, descubrió estas islas que en la actualidad son pues la República Dominicana, Haití, Cuba, Jamaica, en fin, la zona del Golfo de México y todo esto. Y allí fueron pues buscando una ruta y ahí se mandaron pues los conquistadores. Luego se desplazaron un poco más al oeste, que se toparon con las costas de México, pretendiendo buscar pues la ruta de las especies, que no la encontraron. Y bueno, descubrieron estas nuevas tierras y hubieron unos pleitos con Portugal, que tuvieron que solventarse con la intervención del Papa, que el Papa no quería enfrentamiento entre los reinos cristianos. Y dijo, mira, de lo que es el mundo, el meridiano que pasa desde esta altitud, desde este meridiano al otro, no sé si todavía tenían conciencia de que la Tierra era plana o era redonda, pues el Papa decidió que de este meridiano para al oeste, todo esto permanecerá España. De tal meridiano al este, esto pertenecerá a Portugal, hasta llegar más o menos a las costas del Japón. Y pues como este meridiano había una parte que atravesaba una parte de América, que sería lo que sería Brasil, por eso Brasil formó parte del Imperio portugués. Pero bueno, ahora hablamos, por ejemplo, de la conquista de México. Cuando llegó Colón en las islas estas del Caribe, se encontró como unos indios muy pacíficos, como unas mujeres muy hermosas que se entregaron pues a sus marineros. Y aquello prácticamente el paraíso, pero luego querían explorar más lugares para encontrar la ruta de las especies. Llegaron con el tiempo y los nuevos descubridores a las costas de México y descubrieron que allí aquellos pueblos, aquellos indios que había allí, no eran como los que descubrió Colón, muy pacíficos, muy mansos y como unas indias, como unas mujeres muy guapas que los ofrecían para yacer con sus hombres. Descubrieron que también habían unos indios, unos por ejemplo los llamados caribes, que aquí viene el nombre de las islas del Caribe, que eran unos caníbales. Y en las costas ya de América, ya tocando a lo que es el actual México, Panamá, Centroamérica, Nicaragua, Honduras, etcétera, etcétera, pues ahí habían unos pueblos indios que tampoco eran muy pacíficos. Algunos eran caníbales y además algunos practicaban unos sacrificios humanos, que era pues abrir el pecho a un ser humano y extraer el corazón para pues tener a los dioses contentos, a sus dioses contentos. Y pues ahí había una civilización que eran los mexicas, los aztecas, que construían pirámides, que tenían una ciudad muy grande como Tenochtitlán, que después tomaría un nombre del actual México. Y era una civilización, bueno, que faltaban algunas cosas, pues no conocían la rueda, en cuanto a religión practicaban sacrificios humanos, eran caníbales también, o sea, después de arrancar el corazón, el indio muerto, sacrificado a los dioses, lo troceaban, pues, sus brazos, sus piernas, y lo arrojaban a la plebe, desde lo alto de la pirámide donde se hacía el sacrificio para que tuvieran para comer. Y bueno, pues a los cristianos, a los conquistadores no les pareció bien la idea. Y bueno, pues los que descubrieron estos lugares, como Cristóbal Colón, como Alvarado, como Hernán Cortés y como otros más, de los primeros que descubrieron estos lugares del planeta, pues hablaron con los reyes de España y llegó un momento, por ejemplo, que habló Hernán Cortés, que también fue a América, habló con Carlos I, que era el emperador del Imperio Español, el rey de España y de Alemania, y emperador de todas las tierras españolas. Y dijo a Hernán Cortés que podía conquistar los territorios que quisiera y que sería el virrey de estos lugares. Los reyes españoles dieron pues las encomiendas. Las encomiendas es a las personas españoles que emigraban a América, se pues hacían dueños de toda una parcela o de toda una comarca prácticamente, de grandes extensiones de terreno,
para dedicarlas al cultivo, a la cría y para para a los nativos del lugar convertirlos al cristianismo. Por eso también venían bastantes frailes, capellanes, obispos, para cristianizar estas tierras que pues habían pues esta barbaridad de sacrificios humanos. Y a estos pueblos que sufrían opresión, porque habían varias tribus indios, pues había algunos que predominaban, y que eran los aztecas, los mexicas y demás pueblos indios estaban esclavizados. Y pues digamos, los caciques, los jefes indios, pues llegaron a acuerdos con Hernán Cortés para conquistar todo el imperio mexica o imperio azteca. Bueno, en algunos momentos, pues emplearon la diplomacia. Hernán Cortés se fue a ver a Montezuma, el último emperador mexica, y le habló bueno, les mostró las cosas de las que se alimentaba. Por ejemplo, el maíz, que era algo desconocido en España, las tortas de maíz. Y les dio a probar un bebraje que lo llamaban chocolate, lo que es el chocolate. Y decía, mira, con este brebaje pues nos ponemos más fuertes y aumentamos el vigor sexual, porque cuando ya hacemos con mujeres, tomando este brebaje que es el chocolate, pues tenía más potencia sexual. Además, era un afrodisíaco, o sea que era algo que despertaba más la libido para pues despertar el hambre de mujer y pues yacer con mujer. Y esto lo hacía el chocolate. Lo probaron los españoles y lo encontraron riquísimo. Lo encontraron muy bueno y además que sí que tenía propiedades de reconfortantes, te hacía sentir más fuerte, te curaba enfermedades. Y esto lo llevaron a Europa, lo cual la aristocracia pues aprovechaba los cultivos de cacao, porque el chocolate viene del cacao, que es como unas nueces, como unas almendras, que adentro tenían el cacao, y de aquí salía el chocolate. Pues esto se estaba cultivando pues, en lo que antes era el imperio mexica o el imperio azteca. Bueno, pues de aquí está el origen del chocolate, porque aquí en Europa era desconocido. Pero allí los conquistadores españoles siguieron pues explorando todo este inmenso territorio de América. Llegaron hacia América del Sur hasta llegar a someter el imperio inca. Llegaron hasta Argentina, llegaron hasta la Tierra del Fuego, llegaron por la parte de más al norte hasta buena parte de lo que actualmente es Estados Unidos. Prácticamente la mitad de Estados Unidos ya formaba parte del imperio español. Y no era solo que ahí se descubrió el chocolate o el maíz, que alivió mucho las carencias de alimentación de España y de Europa. Ahí descubrían, por ejemplo, la piña. La piña es un nuevo fruto que era de ahí del Caribe, que también tiene pues buenas propiedades y pues son saludables. Descubrieron el tomate. Tomate es algo que, pues un tipo de hortaliza que muchos pues estáis comiendo. Descubrieron la patata. La patata la descubrieron en los Andes, donde estaba el imperio inca. Ahí en las altas montañas cultivaban un tubérculo que se llamaba, que se desarrollaba bajo la tierra y que era la patata. La probaron, la cocieron, la freyeron, la encontraron riquísima. De modo que la trasladaron a Europa. Y ahí pues la patata no tuvo dificultades de adaptarse a la geografía europea. Y ahí pues también acabaron sembrando patatas, que alivió mucho el hambre, porque había épocas que pues había mala cosecha de trigo. Por lo menos se podían sembrar patatas, sobre todo en países que más bien por sus altitudes eran fríos. Por ejemplo, en Inglaterra, en Irlanda, también hubo una época, por ejemplo, como el tema de la patata, en el siglo XIX, que hubo una hambruna porque no había patata, porque la patata parece que había sufrido una especie de peste o no había sido suficiente la cosecha de la patata. O sea que de América vinieron nuevos alimentos: el chocolate, el maíz, la piña, el tomate, la patata, y todo esto que se descubrió también fue extendiéndose en otros lugares del mundo, y así ves, vamos compartiendo los alimentos. Pero solo diciendo esto, el origen del chocolate está en México, que lo cultivaban los indios, que veía que hay época
y que eran civilizados, que le dijeron a Hernán Cortés que tenía propiedades afrodisíacas, es decir, que aumentaba el vigor sexual y además también tenía propiedades reconfortantes. Te bebías un poco de chocolate o comías un poco de chocolate y pues te sentías más relajado y al mismo tiempo más fuerte. Te tomías por una taza de chocolate y por la noche podías dormir mucho mejor. Y aquí está el origen del chocolate. Y bueno, deciros que yo soy un maníaco del chocolate, que el chocolate lo consumo aparentemente todos los días. Antes consumía muchas chuchas, muchos caramelos, pero los caramelos tienen mucho azúcar y no son demasiado buenos para la salud. Entonces, aparté un poco las chuchas, que esto no quiere decir que de vez en cuando también consuma un poco de chuchas, porque las chuchas me gustan mucho, pero las aparté y las he sustituido por el chocolate, que el chocolate, por cierto, me chifla. Y cuando haga esto que los catalanes llaman chocolate d'espeta, pues la chocolate d'espeta, el chocolate recalentada o calentada, pues le añado miel natural, que le da un gusto un poco más dulce, porque el sabor del chocolate es un poco fuerte y no tiene un sabor demasiado agradable lo intenso, a pesar de que es intenso. Pues lo endulzas un poco con miel natural y es un brebaje maravilloso, que te pone fuerte, que te levanta el vigor sexual y que seguramente también te cura enfermedades. Bueno amigos, pues esta es la historia del chocolate y el secreto que he querido compartir con vosotros. Si queréis consumir chocolate, consumid chocolate cuanto más puro mejor, cuanto más cacao mejor. No es chocolate 70% o 80% o menos, porque este chocolate que se define por el porcentaje, cuanto menos porcentaje, pues se define que contiene azúcar, contiene leche y contiene otros derivados que desde luego no son saludables, aunque le den un gusto mucho más dulce. Bueno amigos, pues si queréis saber del chocolate, ya lo sabéis. Consumir chocolate, aumentaréis el vigor sexual, tendréis la libido más encendida, os sentiréis mejor porque también relaja y además os sentiréis más fuerte. Cuando os falten energías, comer un poquito de una barra de chocolate y seguro que a poco os sentiréis mucho mejor, más fuertes y más animados. Bueno, nada más amigos, adiós y hasta el próximo vídeo. Y ahora que me acuerdo, en estos lugares también se descubrió la planta de la coca, que es una planta que provoca alucinaciones, que es prácticamente una droga. O sea que lo que se descubrió en América no era solo alimentos buenos, sino algunas cosas malas, como por ejemplo las drogas, pues con la planta de la coca, que los indios pues sabían para qué querían este tipo de planta. Pero bueno, para todos los demás nos ha ido bien. El maíz, el chocolate, la patata, el tomate, el aguacate, la piña y toda una serie de alimentos que se descubrieron en América gracias a los españoles y que fue pues de origen del Imperio Español, que son estos países en los que actualmente se está hablando el español. Bueno amigos, no me enrollo más. Es lo que tenía que deciros sobre el chocolate. Adiós y como os decía, os iba a decir, hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós amigos, hasta la próxima.